El Señor nos ha estado hablando ya hace un tiempo. Perdón, vale, voy a coger esto porque si no. Nos ha estado hablando ya hace muchos días. Perdón por lo del Carmelo. Nos habló con un hermano que no recuerdo su nombre y pido perdón. Hace ya unos meses y nos predicó acerca de Colosenses, que decía: doy gracias al Señor Jesucristo por la fe vuestra en Él y por el amor que tenéis los unos con los otros. ¿Os acordáis? Entonces él dijo que la fe en el Señor Jesucristo se traduce ¿en qué? En el amor los unos con los otros. El pastor Marcos nos dijo que teníamos que hacer énfasis en no perder el primer amor. ¿Os acordáis? Nos dijo: oye, no quiero que perdáis el primer amor. Y Dan, en la semana pasada, la última predicación que tuvimos, nos dijo que, ¿os acordáis? A ver si lo podéis decir vosotros, el texto, o os acordáis la idea. Hay que pensar, porque si no, no ha valido de nada la predicación del domingo pasado. Entonces yo ya me voy porque ya sé que no os vais a acordar la semana que viene de esta predicación. A ver si os acordáis. El hermano Dan nos dijo que andar en la palabra se traduce en dos cosas. Una es la integridad, porque Dios es un Dios íntegro. ¿Os acordáis de la palabra íntegro que nos enseñó? Que nos dijo que el Señor nos da su mano descubierta sin esconder nada, ¿no? Una mano que no esconde nada. Y es una persona íntegra, es una persona que tiene las manos descubiertas y que no esconde nada. ¿Y la otra palabra qué era? Hay que pensar, Hay algo que Dios quiere que usemos, hermanos. Es el cerebro. Además es bueno para la memoria, ¿vale? Dios no está interesado en nuestro corazón, pero nuestro corazón también es parte de lo que nosotros pensamos. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Fue lo que dijo Aline: trae a memoria, Señor. ¿Qué? Tu palabra. Bueno, nos dijo la otra palabra que dijo: que una persona que anda en el Señor, en su palabra, se traduce en un comportamiento que tiene que ver con la humildad y con la integridad. Eso es lo que nos estuvo enseñando el Señor durante este tiempo. Nos enseñó otras cosas también. Bueno, yo voy a hablar de Primera de Tesalonicenses. Voy a darle un repaso a la epístola. Así que vamos a orar. Señor, mira, estamos aquí en esta mañana. Hemos aprendido y estamos aprendiendo que los recursos que tenemos, que todos nuestros esfuerzos, que todos nuestros argumentos no son suficientes para vivir esta vida con esperanza y con gozo. Señor, estamos aprendiendo que tú eres la fuente de la vida, que tú eres la fuente del gozo, que tú eres la fuente de la esperanza, que eres tú el que abres los caminos delante nuestro. Y por eso en esta mañana queremos pensar en eso, en que tú estás a nuestro lado, y te damos gracias por eso, que tú estás a nuestro lado. Amén. Muy bien, vamos a ir a la primera epístola de los Tesalonicenses y vamos a tener nuestras Biblias abiertas, porque hoy vamos a estudiar todos juntos, ¿vale? Así que yo, atentos a la jugada, porque os voy a estar preguntando, ¿vale? Primera de Tesalonicenses es la primera epístola que el apóstol Pablo escribió. Y esta epístola tiene 5 capítulos. Los primeros 2 capítulos es el pasado, ¿vale? Es el pasado. ¿Y qué es el pasado? Bueno, el tiempo que Pablo estuvo con estos hermanos en Tesalónica, cuando se fundó la iglesia. ¿De qué habla esta epístola? El tema principal que tiene esta epístola es la venida del Señor. Y concretamente dice que nosotros debemos vivir una vida irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, si tú dices, ¿de qué trata Primera Tesalonicenses? La venida del Señor.
Pero hoy no vamos a hablar de eso, porque tiene otros temas igualmente importantes. Y hay una palabra, a mí me gustan las palabras, y hay una palabra que se repite mucho en esta epístola. Y yo os animo que cuando la Biblia veis una palabra que se repite, tenéis que ir ahí a ver por qué se repite esa palabra. Tenéis que saber qué significa esa palabra. Tenéis que saber por qué dice esa palabra en ese contexto. Porque seguramente que si el Señor está repitiéndote algo, es porque te quiere decir algo. Amén. Entonces, la palabra que yo he visto en esta epístola es la palabra exhortación, que se repite. Y como he dicho, los primeros 2 capítulos, que es el qué. Ah, vale, muy bien. El capítulo 3 es el presente, es cuando el Pablo está escribiendo la carta. Y el capítulo 4 y 5 es el futuro, lo que Pablo dice en la carta que ellos tienen que hacer en el futuro. ¿Vale? Capítulo 2, pasado, presente 3, 4 y 5, futuro. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ir a la epístola, pero primero quiero decir lo que significa la palabra exhortación. La palabra exhortación, hay varias palabras que se utilizan en la Biblia, y es una palabra muy importante. Recuérdalo, exhortación. Yo no sé, no tengo ni idea de griego, soy pintor de autobuses, como vosotros sabéis. Pero la palabra griega para exhortación es la palabra parakaleo, que significa al lado de, llamar a alguien a nuestro lado. Por eso que os he dicho, oye, qué bueno que estés a mi lado. Le habéis dicho eso, le habéis dicho parakaleo, sin saberlo, ¿vale? Entonces llamaste a alguien y dijiste, oye, qué bueno que estás a mi lado. Parakaleo es llamar a alguien a nuestro lado. Hay otras acepciones como paraineo, que significa llamar a alguien a nuestro lado para decir algo, ¿vale? Entonces, llamo a alguien a mi lado para decir algo. Y estas palabras, hay otra palabra que es la palabra proprepo, ¿vale? Y la palabra proprepo significa virar, como los barcos, a estribor y babor, o a izquierda y derecha, o empujar hacia adelante a alguien. Entonces, ¿qué es la idea de todas estas palabras juntas? El apóstol Pablo usa estas palabras en todo el Nuevo Testamento. Es llamar a alguien a nuestro lado para empujarle a hacer algo sin obligación. Amén. No es un mandamiento. Exhortación no es una instrucción o no es un mandamiento. El mandamiento es, por ejemplo, cuando Jesús dice, os mando que os améis los unos a los otros. No, eso no es una exhortación, es un mandamiento. Pero fijaros, el Señor es tan cariñoso y tan amoroso con nosotros que incluso los mandamientos que nos manda nos los dice en tono de exhortación, en tono de ánimo. Entonces, hay otra palabra que se utiliza, que es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, que es la palabra paracletos. Que la palabra paracletos se puede traducir como consolador, se puede traducir incluso como abogado. Abogado es el que yo voy a un juicio y estoy calladito y él habla por mí, me defiende, se pone a mi lado y todo lo que tendría que hacer yo, me lo hace él. Entonces se puede traducir el Espíritu Santo como el abogado que está a mi lado. Amén. Entonces tenemos un abogado ya en el cielo, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Está a nuestro lado. ¿Para qué? Para consolarnos, para confortarnos, para ¿qué más? Para darnos ánimo, para guiarnos, para defendernos, claro, en un juicio nos defiende Él. Incluso si no tenemos nada que decir porque se nos acabaron nuestros argumentos, Él va a hablar en nuestro lugar y Él nos alienta. Amén. Entonces, la palabra exhortación es llamar a alguien a nuestro lado para decir algo
y para animarle. Es lo que algunas de estas palabras usaban en las Olimpiadas y hoy en día también. Habéis visto que cuando van llegando a la meta los corredores, está toda la gente, venga, 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 y le dan una botellita de agua, venga, vamos, 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 que ya vas a llegar. Es esa la idea. Es venga, vamos, 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 que te empujo. Bueno, no lo pueden tocar, pero están empujando ahí con el ánimo, ¿no? Entonces, esa es la palabra exhortación en esta epístola. Entonces, ya que tenemos la Biblia abierta y con los ojos en ella, en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, capítulo 2, 3 y 4 de Primera Tesalonicenses, no pasa nada si tú tienes una versión distinta, ¿vale? Y Pablo dice lo siguiente: pues nuestra exhortación, no sé si sería posible proyectarlo, pero si no, no pasa nada, como tenemos nuestras Biblias en la mano, pues nuestra exhortación, atentos, porque os voy a preguntar, no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina los corazones. ¿Qué dice de la exhortación? Que es sin... Aquí viene el examen. ¿Qué es sin? Sin impureza y sin engaño. ¿Por quién fue aprobado el apóstol Pablo? Por Dios. ¿Para qué fue aprobado? Porque el Señor dijo, bueno, ahora que estás aprobado te voy a confiar el Evangelio. Amén. ¿Y Dios qué hacía? Está en el texto, léelo. ¿Dios qué es lo que hacía? ¿Qué? Examinar los corazones. Entonces decía, bueno, Pablo, tú estás aprobado porque yo he examinado tu corazón y por eso te voy a confiar el Evangelio. Amén. Entonces, cuando tú dices que quieres compartir el Evangelio, Dios te lo ha confiado porque Dios está mirando tu corazón. Amén. Eso es. ¿Qué sería el contraste de esto de sin error, sin impureza, sin engaño? Fijaros lo que nos dice el versículo 5. El contraste sería lo siguiente. Versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y el versículo 6 dice, y vinisteis a ser imitadores, versículo 6, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Dice, Pablo lo que está diciendo es que cuando él estuvo con él, perdón, estaba leyendo mal, es el capítulo 2, versículo 5. Dije, ¿qué es el contraste de sin error y sin engaño? El contraste de sin error y sin engaño, lo que dice 2:5, dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras ¿qué? Ni con pretexto para lucrar o para avaricia. Dios es testigo, porque Dios ha examinado mi corazón, por eso me ha confiado el Evangelio. Pues yo no vine aquí a hacerle la pelota a nadie. Ni buscando el versículo 6, ni buscando ¿qué? Ni de quién más. Ni de vosotros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ¿qué? Imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser ¿qué? Fijaros lo que dice el versículo 8. El versículo 7. Más bien demostramos ser ¿qué? Tiernos o benignos, dice mi versión. Pablo tenía esta autoridad. Incluso a Pablo cuando escribe a Filemón, le dice, Filemón, aunque yo tengo autoridad para mandarte, más bien te ruego que recibas a mi hijo Onésimo. Ese es el contraste, ¿no? La lisonjería
ánimo para lucrar. Eso pasa en las iglesias, ¿sabéis? Tristemente. Hay mucha gente que se lucra de las iglesias. Hay gente que le gusta hacer la pelota, es un término que se usa en España, que le gusta, ¿cómo se dice? Claro, adular. Y hay gente que busca la gloria de los hombres, le gustan ser reconocidos. Y hay gente que es autoritaria. Pero el apóstol Pablo dice que su exhortación no llegó a ellos, era una exhortación sin error, sin impureza, sin engaño. Estaba él aprobado por Dios porque Dios examinaba su corazón. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Entonces, dice el 10 y 11, vosotros sois testigos y también Dios. Ojo, no solo vosotros, también Dios. De cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera que os exhortábamos, alentábamos. La palabra alentábamos también, ahí es la misma palabra. Animar, es consolar, es ponerse al lado de él. Alentar es la misma palabra que se utiliza, es Paracletos. Imploramos a cada uno de vosotros, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría ¿con quién? Con sus propios hijos. Yo creo que como padres, yo en mi experiencia he pecado de ser un padrazo. Más bueno, no sé si más bueno, pero a lo mejor me he pasado de vueltas intentando ser bueno. A veces un poco de disciplina es una cosa importante. He sido demasiado tierno en mi propia experiencia. Pero estamos en este proceso de aprendizaje. Ahora bien, es mejor pasarse de amor que de lo contrario, ¿vale? Pero convenientemente hay que ser equilibrados. Y Pablo dice que su exhortación, ¿cómo es la exhortación? Es santa, ¿qué más? Es justa, tierna, ¿qué más? Irreprensible, ¿qué es irreprensible? Significa sin reproches. Significa una mano limpia que no tiene nada que esconder. Y la exhortación es una exhortación que implora, que pide por favor, que ruega, aunque tenga autoridad para mandar. Más bien, a veces en el mundo que vivimos hay un concepto equivocado de la gente, que cuando alguien habla tiernamente y pide tiernamente, implora tiernamente, se piensa que es un débil. Pero eso no es así. Porque tenemos que entender que cuando alguien nos dice algo de parte de Dios, y efectivamente nosotros entendemos que es de parte de Dios, aunque nos lo diga en una forma sencilla, no lo tengamos en poco, porque nosotros no tenemos que darle cuenta a esa persona, el que tenemos que dar cuenta es a Dios. Entonces, ¿cómo es la exhortación? Santa, implora, es cariñosa, ¿no? Pablo, ya lo he dicho aquí, le dijo a Timoteo, tú cuando vayas, que te muevas ahí en la iglesia, hazlo tiernamente, tiernamente. Necesitamos aprender a ser tiernos, cariñosos, afectivos. Yo siempre predico sobre las relaciones, no tengo otro sermón. Para mí, esto no es más que un local. Mañana, hoy es un colegio, mañana podría ser un centro de almacenamiento de logístico. La iglesia somos nosotros cuando nos vamos. La iglesia no es lo que hacemos aquí solamente. La iglesia es cuando estamos en casa solos y de pronto alguien nos llama. Bien, seguimos.
cuando nosotros nos exhortamos los unos a los otros, como dijo el hermano me alegro que andáis bien en vuestra fe y en el amor los unos con los otros. La iglesia no es el discurso que decimos solamente. Lo dijo Dan, no es que decimos que andamos en la palabra. La iglesia es si andamos en humildad y en integridad. Y si tenemos el amor los unos con los otros. Y si nosotros somos capaces de acercarnos a alguien y decirle, oye, yo estoy a tu lado y te animo a que tires para adelante. Eso es la iglesia. Cuando tú te acercas a una persona, ella no te va a contar su vida. Algunos sí, porque están muy cargados. Pero cuando nos acercamos a las personas, tenemos que acercarnos pensando, Señor, ¿cómo quieres que yo me relacione con este hermano? Y el Señor te va a mostrar cosas que tú no sabes definir bien, pero que tú notas que hay necesidades. Entonces dice, ¿qué es lo que está en mi mano? Porque yo me voy a poner al lado de él y le voy a decir, oye, yo estoy a tu lado y mira, quiero empujarte a seguir a Dios. A mí lo que más me importa es que tú crezcas. Tenemos un grupo de hogar, nosotros. Y, ¿sabéis? Todos nosotros nos duele de todo. Tenemos dolores de todo, del alma, dolores del alma, los más que más duelen. ¿Sabéis? Cuando Pablo dice que en el mundo tendréis aflicción, la palabra que aparece ahí es dolor del alma. ¿Te duele el alma? Porque lo que me duele es el cuerpo. Para eso hay otra palabra que usa el texto, que es sufrimiento. Cuando tú lees la Biblia y dice que sufrimiento, como Pablo está leyendo, dice que tuviste con gran sufrimiento, está diciendo el dolor del cuerpo. Pero también en aflicción es dolor del alma. Lo que más nos duele es el alma, más que el cuerpo. Incluso el dolor del cuerpo produce el dolor del alma, ¿no? Bueno, Pablo estuvimos ahora en el pasado, ¿vale? Pablo estuvo en el pasado, en el capítulo 1 y 2, y le dijo, estuvo predicando el evangelio, no con palabras lisonjeras, no con ánimo de lucro, no estuvo intentando agradar a los hombres, estuvo predicando el evangelio en medio de gran tribulación. Y los hermanos aceptaron la palabra en gran tribulación. Pero él predicó con su propia vida, dice el texto concretamente, y vosotros sabéis qué clase de personas demostramos ser, dice el apóstol Pablo. Es decir, él no está diciendo, vosotros sabéis qué discurso os dimos. Dice, os demostramos qué clase de persona soy yo, le dijo Pablo. Y no soy perfecto, porque además, como nos dijo Dan el domingo, soy el peor y el más pecador de todos. Un hombre humilde. Habían sufrido gran tribulación. Y dice los que saben mucho de esto, que estuvo aproximadamente unas 3 semanas o algo más. Pablo ahí con los tesalonicenses, 3 semanas o algo más. Y dice que tuvo un efecto tan tremendo su testimonio, acompañado del poder del Espíritu Santo, que dice que los tesalonicenses no solamente se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, sino que desde Tesalónica bajaron 350 kilómetros, 500 kilómetros, hasta Acaya, en un mes o así. O sea, ¿qué impacto le habrá producido la predicación que ellos fueron predicando a 500 kilómetros más abajo? Hoy 500 kilómetros no es nada, en el coche lo haces en 4 horas, pero en aquella época no había AVE, no había avión, no había motores de 150 caballos, ¿no? Iban predicando lo que ellos les había cambiado la vida. Pero Pablo tuvo que salir corriendo de ahí, en ese pasado. ¿Por qué? Porque lo querían machacar. Y dejó a la iglesia en medio de gran tribulación. Y estaba tan preocupado, que cuando llegó a Atenas dice, mira, yo ya no puedo vivir más, a ver qué es lo que pasa con esta gente. Mira, Timoteo, quiero que vayas a animar a los hermanos otra vez en Atenas. Y Timoteo fue a animar a los tesalonicenses. Entonces Pablo siguió su viaje y cuando llega a Corinto, viene Timoteo con las noticias.
Porque claro, se fue y quedó una iglesia ahí hecha polvo. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando llega Timoteo, vamos al capítulo 3, del 1 al 3, ¿y qué le dice? Ese es el presente. Ya él ha estado allá, ha predicado. Cuando pasó por Atenas mandó a Timoteo para ver cómo seguían ellos, y ahora está en Corinto y ha vuelto otra vez Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, por lo cual, está hablando Pablo, no pudiendo ¿qué? Soportarlo más. ¿Qué le pasaba a Pablo? Que no podía soportar más de no saber qué le pasaba a los tesalonicenses. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros tuviéramos esa actitud los unos con los otros? Que yo no puedo soportar más a ver cómo va el asunto, si se resuelve el asunto de tal o de cual. Qué revolución sería en la iglesia, ¿no? ¿Te imaginas? Que tú no puedas soportar más de ver a un hermano sufrir, entonces te pondrías de rodillas, Señor, cambia esta situación. Porque yo no puedo vivir, no solamente, Señor, ya sé que yo tengo un montón de problemas, pero mira, quiero aprender a ponerme en la piel del otro, en el lado del otro, al lado del otro, empatizar con el otro. Por eso que la exhortación es al lado de ¿qué? Llamar a alguien a nuestro lado y decirle, mira, te animo, porque yo me agarro fuertemente al Señor y te animo que te pongas a mi lado y te agarras de mí, todos ahí pillados del Señor, que no se nos escape. Dice, por lo cual, no pudiéndolo soportar más, pensamos que era mejor quedarnos en Atenas. ¿Y enviamos a quién? A Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? No pasa nada que tengas versiones distintas. ¿Qué dice? Confirmaros. La palabra ahí, confirmar, exhortación también es. Alentaros, exhortación también es. Respecto a vuestra fe. Es decir, los mandamos para que os apoyen, para que os animen, para que en medio de esta tribulación os vengáis abajo. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, tribulaciones, este dolor del alma. Porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo hemos sido ¿qué? Destinados. O sea que tendremos aflicción. Pero es mejor llevarla cuando nos presentamos al Señor y a la vez la iglesia, unos a los otros, nos apoyamos. Muy bien. ¿A quién envió? ¿Para fortalecerlos? ¿Para qué? Para alentarles, confirmarles, animarles. Porque estaban pasando los tesalonicenses. ¿Por qué estaban pasando? Por aflicciones. Pablo envió a Timoteo para exhortarlos, para estar al lado de sus aflicciones, para empujarlos hacia adelante, para confirmarlos en la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. En el momento histórico presente de nuestra iglesia y en el momento histórico de todas las iglesias, de todos los tiempos, la palabra fundamental es para la supervivencia de una iglesia, es exhortación. Es ponernos al lado los unos de los otros y todos al lado del Señor. No hay otra forma de sobrevivir, os lo prometo. Si tú quieres sobrevivir como iglesia, tienes que ponerte al lado del otro. Y llamar al otro, decirle, oye, vente a mi lado porque yo estoy haciendo lo que puedo para seguir al Señor. Porque Dios nunca me ha fallado a mí. 3, 7 y 8. Fijaros lo que nos dice. 3, 7 y 8. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos. Si vosotros estáis, ¿qué? Firmes. Ahora sí que vivimos. ¿Quién está pasando la aflicción en este momento? No los tesalonicenses. ¿Es quién? Pablo. ¿Quién fue consolado? Pablo. ¿Por qué fue consolado? Porque los tesalonicenses andaban bien. Dice, mira, las noticias que nos ha traído Timoteo,
Vamos, ha sido una inyección tremenda, ¿no? Por eso que la Biblia dice, alegraos con los que. Y claro, cuando tú te pones al lado de alguien, tienes que llorar con el que llora. Y a veces tenemos que tener este sentimiento de decir, bueno, yo quiero meterme en los papeles y sentir lo que está sintiendo esta persona, ¿no? Obviamente nosotros no somos el Señor y no podemos alcanzar a toda la iglesia. Posiblemente cada uno de nosotros puede alcanzar a una sola persona en esta iglesia, solamente uno. No te digo que alcances a uno. No intentes alcanzar más. Ojalá puedas alcanzar más, porque tenemos una vida muy complicada. Pero a uno, al que tú dices, yo me pongo a su lado. Y le digo, vente a mi lado, porque yo intento servir al Señor. Y si cada uno hacemos eso, los unos con los otros, Dios nos va a bendecir. Amén. Todo el trabajo en el Señor vale la pena y no es en vano. Todo esfuerzo, toda lágrima, toda aflicción, vale la pena pasarlo porque aprendemos. Y es mejor si lo pasamos con alguien que esté a nuestro lado. Amén. 4, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos, esto ya es el futuro. Capítulo 4, esto es el futuro, ¿vale? Ya hemos pasado del pasado, hemos estado en el presente y ahora es el futuro. Pablo le escribe, dice, por lo demás, hermanos, para el futuro, os rogamos pues y os exhortamos. Es decir, nos ponemos a vuestro lado, os llamamos ¿a qué? Os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros, ¿qué? ¿Qué dice? No, yo tengo mi versión, a ver qué dice vuestra versión. Muy bien, pero la palabra dice, nosotros dimos ¿qué? ¿Qué dicen vuestras Biblias? Ajá, bien. En mi Biblia dice instrucciones. Bueno, lo que en realidad Pablo le dio fue mandamientos. Aquí no le dio instrucciones, le dio mandamientos. Dice, ¿os acordáis de que aparte de todo el ánimo de la exhortación que os dimos mandamientos? Pues en eso tenéis que perseverar. Y lo hacemos, pero con todo el apoyo que tenemos. ¿Para qué? Dice, instrucción acerca de la manera que debéis andar y agradar al Señor. Como de hecho que ya andáis. Así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor. Los tesalonicenses habían recibido también mandamientos, ¿no? Hay instrucción, hay mucha exhortación. Siempre tiene que haber más exhortación que instrucción, pero tiene que haber instrucción. Entonces tenemos que instruir, ¿vale? Hay que enseñar. Hay que decirle a nuestros hijos, mira, no metas la mano en el enchufe porque con eso mal negocio, ¿eh? Entonces dice, mira, no quiero que metas las manos en el enchufe, ¿no? A veces cuando son pequeños tenemos que poner unos taponcitos. Pero quiero deciros que como nosotros ya somos grandes, el Señor no va a poner taponcitos en el enchufe. Va a dejar que nos quedemos electrocutados ahí a ver si prendemos, ¿no? Claro, eso no hay que hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que seguir las instrucciones que el Señor nos manda. Agradando al Señor. Fijaros lo que dice el 4, 9 y 10. Más en cuanto al amor fraternal, ¿qué dice? ¿Qué? O sea que andaban bien o andaban mal. Andaban bien, ¿no? ¿Cómo andas tú con el amor fraternal? Tú no hace falta que respondas, respóndetelo a ti. ¿Cómo ando yo con el asunto este del amor fraternal? ¿Cómo ando? Tú tienes que responderte a ti mismo, ¿vale? Yo no te voy a decir nada. El Señor dice que a los tesalonicenses, oye, andáis bien, ¿eh? Qué bien, qué ánimo, ¿no? Que te digan, oye, qué bien que andan. No que te hacen la pelota con palabras lisonjeras, sino que dicen, me alegro que estás trabajando en esta dirección, hermano. Qué bueno, qué buena cosa. No tenéis, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido, ¿qué? Aprendido de Dios, enseñados por Dios
amaros los unos a los otros. ¿Sabes una cosa? Lo normal es que nosotros no tengamos ningún interés en los problemas del otro. Eso es lo normal y lo natural. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida con los problemas del otro? Entonces, como iglesia, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y el amor de Cristo nos constriñe. Y entonces, ¿quién es el que nos enseña a amar a nosotros? Dios. Cuando tú sabes de la manera en que Dios te ama, de la manera tan maravillosa, tan espectacular, tan increíble, tan asombrosa en la que Dios me ama a mí, siendo yo el peor pecador de todos, me doy cuenta que yo miro a la gente de distinta manera. Dice el texto, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos con los otros. ¿Os acordáis lo que nos dijo el pastor Marcos? No os olvidéis de vuestro primer amor. ¿Y por qué sabía que ellos que se amaban los unos a los otros? Versículo 10. ¿Quién lo lee? Claro, muy bien. Y mi versión dice, porque en verdad lo practicáis. ¿No? El amor no es un dicho, es un hecho. Tenemos un libro en la Biblia que es el libro de los dichos. No, de los hechos. Ah, vale. Ese era el tema. El libro de los hechos. Es decir, mira, no me cuentes discursos. No me interesan los discursos. Me interesan las actitudes. Me interesa si te interesa. Si yo tengo interés para ti. No somos los salvadores, el Salvador es el Señor. El que nos da la gracia es el Señor. Amén. Pero tenemos que andar en la palabra, y andar en la palabra es andar en integridad y en humildad. Amén. Muy bien. Ya, perdón porque me he extendido, pero creo que yo creo que si estás en la palabra de Dios no pierdes el tiempo, ya te lo digo. Aunque no intento nunca abusar del tiempo. ¿Sabes lo que es la exhortación? La exhortación tiene que ver con lo que somos, con nuestro carácter. Si tú eres una persona que tienes el carácter de Dios, será muy fácil llamar a otros a tu lado para seguir al Señor. Será muy fácil para ti acercarte a alguien que está en el fondo del foso y decirle, oye, mira, aquí en el fondo del foso, que estoy contigo, todas las paredes son húmedas, pero si miramos para arriba está el cielo. Amén. Debemos ponernos los unos al lado de los otros para sobrevivir en el Señor y para vivir en el Señor. Recuérdalo, nuestra supervivencia depende de eso. Y debemos a los más necesitados y más desanimados decirle, mira, estoy a tu lado, venga, un empujoncito, hombre. Como cuando nos enseñaban a montar en bici, ¿os acordás que nos subían y nos iban llevando así y de pronto nos soltaban y íbamos solos? Bueno, a veces todos necesitamos un empujoncito, ¿no? ¿O no? Claro, hombre, todos necesitamos un empujoncito. Después ya sabemos montar solo y nos sacamos el carnet de conducir y rebasamos los 120. Podemos empujar a otros hacia adelante, ponernos a su lado para hacer algo que es santo, justo, sin engaño, algo que conforta, que consuela, que alienta, que tiene una actitud de cuidado paternal. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nosotros no dependemos de nuestros esfuerzos, de nuestros argumentos y de nuestros recursos. Dependemos de ti, porque reconocemos que somos pobres y estamos vacíos en nuestra propia vida. Pero nos acercamos a ti porque creemos que tú eres la fuente de la vida. Tú eres el camino, Señor.
Tú eres la verdad. Y solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente en ti hay esperanza. Solamente en ti hay gozo. Yo sé que todas las cosas que me preocupan y las cosas que nos rodean me desaniman, pero yo me quiero agarrar fuertemente a ti. Y quiero juntarme con hermanos que también me alienten, que me animen, que no me critiquen. Porque tú ya me has hablado en lo que yo he estado mal. No necesito más que me digan que estoy mal. Necesito personas que me animen, que se pongan a mi lado, que me comprendan. Señor, gracias por tu palabra.